Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la electricidad. Encabezados como estos han hecho que más gente se interese sobre este tema. Todos usamos la electricidad día a día, desde encender un foco, cuando miramos la televisión o para calentar nuestros alimentos. Pero, ¿te has preguntado cómo se genera la electricidad? Nuestro planeta nos provee de distintas fuentes de energía. Algunas de ellas son como los combustibles, tal es el caso del petróleo. Algunas otras las conocemos como energías renovables: el sol, el agua, el viento, el calor de la tierra. Son aprovechadas para generar electricidad. El agua se puede aprovechar en las centrales hidroeléctricas que están al pie de las represas, o bien en el mar, con el movimiento de las olas y de las mareas. El viento mueve las aspas de estos ventiladores gigantes que se pueden ver a los lados de las carreteras en algunas ocasiones. El sol se puede aprovechar de dos maneras: en su forma calorífica y con sus rayos ultravioletas, con la energía fotovoltaica. Las centrales nucleares, geotérmicas y termoeléctricas trabajan bajo el mismo principio, usando vapor para mover las turbinas. Como vemos, tenemos una gran cantidad de opciones para generar electricidad. Todas las centrales se manejan bajo el mismo principio, a excepción de la solar fotovoltaica. Todas tienen una turbina que está conectada a un eje de un alternador, el cual produce energía eléctrica. Es por ello que una de las partes más importantes a la hora del diseño de una central es una buena elección de una turbina y de un generador. La turbina se elegirá en función del caudal, de la potencia y de las condiciones en las que se encuentre la central eléctrica. Para el generador o alternador hay muchos aspectos a considerar, pero uno de ellos, muy importante, es la demanda que va a sustentar. Y te preguntarás, ¿por qué tiene tanta importancia? A la hora de suministrar electricidad, es fundamental cubrir con la demanda de las cargas solicitadas por los clientes, ya que si no se genera lo suficiente para satisfacer esta demanda, podría haber apagones, así como daños en los equipos eléctricos o incumplimientos de contrato. Ahora bien, entendamos como cargas a los electrodomésticos, motores o herramientas que se utilizan en la industria y que consumen electricidad. Imaginemos que por un momento se va el suministro de energía eléctrica. Esto causaría pérdidas enormes a las industrias en cuestiones de dinero, y la pérdida de la energía eléctrica en un hospital sería fatal. Por ello se debe garantizar el suministro continuo de energía eléctrica, y esto se hace a través de una selección de un generador adecuado. Hasta ahora solo nos hemos enfocado en los generadores de las grandes centrales eléctricas. Sin embargo, también existen generadores que son como auxiliares en caso de que éstas fallen. Estos generadores pueden ser de diésel o gas propano, pero se basan en el principio de que su eje es movido por un motor de combustión interna. Estos generadores son más chicos en tamaño y por ende en potencia. Sin embargo, son muy útiles cuando no hay una conexión a la electricidad cercana, o como cuando es interrumpida la conexión eléctrica de la red. La selección de este tipo de generadores también está en función de la carga que se va a alimentar y además del combustible que se va a usar. Bien, ahora que conocemos la importancia de un generador eléctrico, ¿por qué no vamos a ver cómo funciona? Como vemos en la imagen, podemos observar que el generador se compone de dos partes fundamentales: una móvil, que llamaremos rotor, y una estática, que llamaremos estator. Como su nombre lo indica, el rotor va a ser la parte que va a rotar dentro del generador. El estator, por su parte, crea un campo magnético, el cual envuelve al rotor, y de esta forma es posible generar energía eléctrica. Dentro de los generadores existen dos categorías: los dínamos y los alternadores. Los primeros generan electricidad en corriente directa, mientras que los segundos generan electricidad en corriente alterna. La diferencia entre estos dos tipos de corriente es su tipo de onda o señal, ya que la corriente directa mantiene un valor constante durante un periodo de tiempo, mientras que la corriente alterna no. Esta puede cambiar su valor entre un rango de voltajes pico positivo y negativo. Sin embargo, ambos funcionan bajo el mismo principio.
En la mayoría de los generadores podemos hablar de algunos parámetros que son fundamentales. Algunos de ellos son velocidad de giro, el voltaje, la corriente, potencia activa y reactiva, las dimensiones del generador, el costo, el tiempo en que estará trabajando, su vida útil, su ubicación y el sistema de enfriamiento. La velocidad es una parte fundamental, ya que con esta se puede controlar la frecuencia en los alternadores. Una frecuencia diferente a una red a la que se conecta un generador podría causar un daño irreversible en las líneas, en los aparatos eléctricos y en el mismo generador. Por ello es importante considerar la velocidad. Para los parámetros de voltaje y corriente se deben elegir los conductores adecuados para que pueda conducir la energía sin ningún problema. Y también, estos conductores deben tener el aislamiento correcto para evitar un accidente. En este apartado también se debe seleccionar el tipo de conexión que se va a hacer, es decir, delta o estrella según las necesidades de la carga que se va a alimentar. Ahora bien, hablando de la carga, tenemos que las cargas pueden consumir potencia activa o reactiva. Esta nos va a dar como resultado una potencia aparente. Nuestro generador debe ser capaz de suministrar esta potencia para tener un desempeño óptimo y evitar apagones. Una parte clave es dimensionar de una forma correcta nuestro generador, ya que si se llegara a tener una medida correcta y no llega a caber en el área predeterminada para este dispositivo, se tendría que hacer una reestructura total. El sistema de enfriamiento es una de las partes importantes también, ya que sin este sistema nuestro generador podría tener alguna falla y acortar su vida útil. Ahora bien, otros parámetros como el costo, tiempo de carga, vida útil, son fundamentales también a la hora de elegir un correcto generador, ya que al tratarse de unidades de gran tamaño en las centrales eléctricas, llegan a tener precios muy elevados, en el que un error significaría una gran pérdida para la empresa. A estos costos hay que sumarle los mantenimientos que se deben realizar a cada uno de estos generadores, ya que estos mantenimientos permiten alargar la vida útil de un generador. Además de estas consideraciones, dependiendo del tipo de central eléctrica, hay otros elementos que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, para un aerogenerador hay que considerar también la marca del PLC de control, la potencia del aerogenerador, el peso total de la góndola, la velocidad mínima del viento para su funcionamiento, la velocidad máxima, la velocidad del viento que se alcanza a la máxima potencia, el tipo de pala, el rendimiento, la estructura del servicio técnico y el sistema de compensación reactiva. En un generador de una central hidroeléctrica se tiene que considerar la velocidad del caudal del agua, así como la masa de volumen que va a pasar a través de la turbina. Debido a que las centrales de generación geotérmica, termoeléctrica y nuclear comparten un mismo funcionamiento, es decir, el calentamiento de agua para la generación de vapor, las consideraciones que deben realizarse sobre estas centrales para la elección de un generador son similares, es decir, la cantidad de vapor que va a impulsar la turbina para mover el eje del alternador. Cada instalación de los generadores debe estar bajo el marco de la ley del país en que se está instalando. Como vemos, son distintos puntos los que hay que considerar a la hora de seleccionar un generador eléctrico. Hay algunos que se tienen que hacer de forma más detallada que otros. Sin embargo, no por eso dejan de ser importantes. Este video fue creado con la intención de dar a conocer cuáles son los parámetros más importantes a la hora de seleccionar un generador eléctrico.